datos. Como habíamos mencionado, hay varias plataformas que se pueden utilizar para ello. Nos enfocamos un poco en Power BI, que es la plataforma pues, que a nuestro juicio se está popularizando mucho. La otra que tenemos también es Tableau y hablábamos también de Google, pero pues digamos que esta primera es un poco la más fuerte. Pues como ustedes lo pudieron ver, la idea en este tema de las plataformas pues es pues básicamente perder el miedo de alguna manera, entrar a eso que mencionábamos en la última sesión, esa zona de aprendizaje. Y pues lo peor que nos puede pasar cuando estamos con uno de esos programas es tener que reiniciarlo o en el peor de los casos apagar el computador y volver a encenderlo, pero pues no va a pasar nada más. Entonces, de alguna manera, pues abrirse un poco a eso. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos pues hablar un poco acá de todo esto. No sé, Diego, si me confirmas si estamos viendo la pantalla, perdón. Perfecto. Sí, ok. Entonces, yo quisiera mostrarles un poco, digamos, un armado de cuál es todo el potencial que le podemos sacar a Power BI. Entonces, esto que tenemos acá, digamos los que están en Colombia quizás están un tanto más familiarizados con esta información, pero digamos que en las pasadas elecciones legislativas por primera vez tuvimos la participación de las víctimas en la Cámara, en lo que se llamó las circunscripciones especiales transitorias de paz, que fueron 16 curules que en el marco del proceso de paz se habilitaron para las víctimas. De hecho, estas se debieron elegir en las elecciones del 2018, no se hizo, por eso pasó en estas elecciones del 2022. Y pues tuve la oportunidad de trabajar con 8 candidatos, pues obviamente tratando de identificar pues algunos posibles mapas de trayectoria de dónde identificar votos, y pues lo que usamos fue justamente esta plataforma. Acá digamos que hay dos elementos muy importantes. Primero, alimentar la base de datos, y con una base de datos muy bien alimentada, pues podemos hacer todas las visualizaciones. Yo voy a abrir aquí un poco la base de datos para que ustedes puedan ver pues la información que logramos procesar. Entonces, permítanme acá ampliar un poco más esta información. Entonces, como ustedes recordarán y lo habíamos mencionado, lo importante es que cada columna, en la medida de lo posible, represente una variable. Por eso es que yo les mencionaba que a veces uno en las columnas va poniendo años y va poniendo las variables aquí en las filas. Pues claramente al momento de analizar la información, creo que tendríamos muchos tropiezos, muchas dificultades. Acá en su momento, ¿qué analizamos? Tipo de elección, por ejemplo, si era el plebiscito, o pues también teníamos ahí también otro tipo de información. En este caso, pues yo acá tengo el filtro, por eso no se alcanza a ver, pero logramos pues obviamente recoger información desde el 2006 hasta la fecha. Todo lo que había pasado, entonces logramos identificar elecciones legislativas y también lo que había pasado con el plebiscito para la paz. Eran 16 circunscripciones, entonces pues ahí las teníamos de la 1 hasta la 16, cómo estaban cada una de esas circunscripciones. Teníamos el año, el departamento, el municipio. Hay algo que es muy importante en Power BI, y es que podemos hacer mapas poropléticos, que lo mencionamos, o mapas por puntos, que fue un poco lo que utilizamos acá, que era pues obviamente definir latitud, longitud para poderlo graficar. Luego acá teníamos el padrón electoral, teníamos los votos de candidatos, votos en blanco, votos por el sí y votos por el no. Ustedes dirán, ¿esto por qué está vacío? Pues porque obviamente la elección es legislativa. ¿Esto por qué está lleno? Porque es la elección del plebiscito, y viceversa. Acá porque hay datos, porque son elecciones legislativas. Acá porque está vacío, porque son elecciones de plebiscito. Y así construimos otras variables: votos válidos, nulos, votos no marcados, votos totales,
y calculamos porcentajes como abstencionismo electoral, abstencionismo activo, el nivel de participación electoral. Y aquí fuimos sacando otra cantidad de variables como porcentaje de votos por el sí, porcentaje de votos por el no, si en un municipio se ganó el plebiscito, cuántos votos por la izquierda, cuántos votos por la derecha, cuántos votos eran con partidos que apoyaban al gobierno, porcentaje de votos de partidos independientes, porcentaje de votos de la oposición. Este es el índice de Taguepera, que es el índice del número de partidos políticos. Aquí el número efectivo de partidos. Índice de fragmentación, que nos dice qué tanto está abierto el sistema de partidos. Índice de concentración, que mide básicamente bipartidismo. Entre más apunta a uno, quiere decir que el sistema es más bipartidista. Entre más se aleja de uno, quiere decir que el sistema es más multipartidista. El de fragmentación también nos dice si son muchos o pocos partidos los que concentran votos. Y el índice de competitividad nos indica cuál es la distancia entre la primera y la segunda fuerza política. Entonces, muchos de los temas de visualización de datos hoy en día están anidados fundamentalmente hacia el tema de negocios, porque buena parte del Big Data y de la visualización de datos tiene como columna vertebral el Business Intelligence. Entonces, todo este tema de económico es el que toma fuerza, pero digamos que también nosotros podemos ampliarnos a estos indicadores. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, qué impacto tiene la derecha o tiene la izquierda, o qué impacto tiene el voto independiente, el voto de oposición o el voto de gobierno. En general, digamos que la idea es tener una base de datos muy bien limpia. Como les decía, sin importar la elección, pues digamos Córdoba, pues se le quitó el acento. O digamos a los municipios, todos están en mayúscula y ninguno tiene acento también. Las circunscripciones, también digamos todas tienen el mismo nombre, no hay un 14 en letras y un 14 en números, o digamos elecciones legislativas o elecciones parlamentarias. Entonces, desde que se construye la base de datos, hay que tener, pues, digamos, mucho cuidado en cómo la construimos para poder analizar la información. Una vez que nosotros hemos procesado la base de datos, entonces pasamos a la visualización, que digamos, me voy aquí al inicio, es la que tenemos acá. Voy a quitar un poco los campos. No sé, Diego, si se alcanza a ver con claridad la información. No sé si de pronto podemos darle un poquito de zoom, si es el caso. Yo lo veo bien, pero de pronto lo podemos agrandar un poquito más. Ok, entonces permitime, voy a dejar de compartir solamente para... Regálenme un minuto, por favor, mientras migramos mejor Bueno, al... lo digo también porque yo uso gafas, ¿no? No sé si los demás, si las demás estén viendo de forma correcta o no. Sí, Ok. se ve bien, ¿eh? Se ve re bien. Ok, entonces, quizás solo para facilitar un poco, voy a irme a la página web, que ahí sí podemos, como esta es la versión no pago, entonces, digamos, yo no puedo proyectar de una, tengo que hacer el pago, pero desde la página, pues sí podemos, desde el internet, sí podemos hacer eso. Entonces, permítanme, ya les comparto nuevamente. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Perfecto. Ok, entonces acá teníamos el programa, ¿sí? Y acá, pues ya tenemos el acceso a lo que es la página web. Y digamos que acá uno sube los diferentes trabajos. Entonces acá, este era circunscripciones especiales transitorias de paz, que es de lo que estábamos hablando. Aquí ya lo podemos ver. Y si ustedes abrieron su cuenta de Power BI, también tienen acceso a esta página. Si ustedes ven, aquí está Power BI. Ustedes ingresan con sus credenciales y aquí en este cuadrito que dice vista, lo despliegan y lo pueden colocar como pantalla completa. Y entonces ahí sí
Diego, entiendo que ya se debería estar viendo mucho mejor. Sí, correcto. Ok, entonces, muy rápido, ¿cuál es todo el potencial que le podemos sacar a esto? Aquí están, por ejemplo, las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz y aquí tenemos los departamentos de Colombia donde están esas circunscripciones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver en Antioquia qué circunscripciones son las que están reflejadas, pues hay 2 municipios que están en la circunscripción 6, 13 municipios que están en la circunscripción 3, toda la circunscripción 16 está en Antioquia y un municipio en la circunscripción 13. Como ustedes recordarán, como yo le puse latitud y longitud a cada municipio, pues obviamente al dar clic en Antioquia, se me despliega cuáles son los municipios que forman parte de las circunscripciones. Por ejemplo, la 16 es toda esta parte que es la parte que colinda con el Chocó, la 6 que la tenemos acá, la 13 y la 3. Si yo le vuelvo a dar clic en Antioquia, regreso pues obviamente a mi mapa inicial. Esto, digamos, todo este motor de mapas se hace desde Bing, que es la parte de mapas que usa Microsoft. Por ejemplo, si yo quisiera ver en Nariño hacia el sur, qué circunscripciones hay ahí, pues obviamente el mapa se me despliega y me aparece que la circunscripción 1 y la circunscripción 10 tienen municipios que forman parte de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Hay 5 municipios en la circunscripción 1 y toda la circunscripción 10 está en Nariño. Aquí ustedes pueden ver la circunscripción 1, esta que está como en un color violeta y un rosado un poco más intenso, es la circunscripción 10. En Colombia, las circunscripciones para elegir a Cámara son por departamento. Por ejemplo, Antioquia elige a sus representantes a la Cámara, Cesar, Córdoba, Arauca, Putumayo también. Las circunscripciones especiales de paz, como respondían al conflicto armado, pues sucede que un representante a la Cámara surge de aquellos municipios donde se anidó el conflicto, sin importar si ese nodo electoral es la unión de varios departamentos. Por eso es que ustedes ven esta característica quizás un poco más extraña de lo que vemos. Lo que acá queremos relevar es lo potente que es esta plataforma para poder visualizar datos. O digamos alguien que puede decir, por ejemplo, bueno, Chocó y Antioquia comparten territorialidad, cercanías. Entonces, bueno, ¿qué pasó con Antioquia y Chocó? Seleccionamos las 2 barras y automáticamente podemos ver todos los municipios que forman parte de y todas las circunscripciones que forman parte de estos 2 departamentos. Y así sucesivamente. O por ejemplo, si yo quiero ver solamente el comportamiento de la circunscripción 1, pues en este caso, yo estoy viendo que buena parte de los municipios están en Cauca y otra parte en Nariño. Entonces, digamos que esta visualización permite pues jugar con muchos elementos para poder ver, en este caso, cómo se está comportando esto. Digamos acá tenemos otra visualización que en este caso, pues, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? El comportamiento histórico del padrón electoral y la participación electoral por circunscripción y por año. Entonces yo acá tengo la circunscripción y tengo el promedio de la participación electoral. Entonces, claramente la circunscripción 1, la 14, la 13 tienen más participación, por lo tanto uno puede definir una estrategia para buscar votos y las circunscripciones de la 4 en adelante, en general de la 15 en adelante, tienen unos niveles de participación menor. Incluso pues ustedes pueden ver, esto es un nivel de participación del 40%. Acá digamos, hacia el 2018 vemos niveles de participación del 30%, lo cual implica que aunque son circunscripciones muy rurales, buscar el voto ahí es bastante difícil. Otra visualización que es muy interesante es esta que tenemos acá, que nos permite ver, por ejemplo, esto es lo que habíamos dicho que era un análisis bivariante. ¿Por qué? Porque estoy visualizando 2 variables, el padrón electoral
y la participación electoral. Entonces yo acá, digamos, cada esfera es una circunscripción. Y obviamente acá, digamos en este caso, para la circunscripción 1, tenemos una participación electoral del 46% y un padrón de 520,000 personas. En este momento, digamos, no se había desagregado solamente las veredas, por eso estos números son más altos. ¿Y cuál es la ventaja pues, de esta visualización? Que si yo la corro, pues obviamente permite ver cómo se movió la participación electoral para cada uno de esos años. Entonces, ese es el valor final del 2018, pero si ustedes recuerdan en la base de datos teníamos valores desde el 2006, que son los que ustedes ven ahí, cómo se está graficando. Pues obviamente el padrón electoral va en crecimiento. Lo que vemos, pues obviamente es que cuando las burbujas caen, esa caída fuerte es la caída justamente del plebiscito para la paz, que fue el del 2016. Entonces digamos que también podemos jugar con esta información. Acá, pues obviamente ya tenemos información por cada circunscripción y también por cada municipio. Básicamente acá lo que estamos visualizando es qué municipio pertenece a qué circunscripción. Y acá pues tenemos una tabla ya más desagregada si queremos ver en este caso el padrón electoral. Entonces si quiero ver el padrón electoral de la circunscripción 12, pues lo puedo desplegar y obviamente aquí yo puedo ver cuál es el padrón por municipio. Todo esto está alimentado de una sola base de datos, que fue las que les mostré anteriormente. Entonces, claro, hoy estas plataformas nos permiten sacarle mucha mayor potencia a la información sin tener que jugar con 30 láminas. No sé, fácilmente acá, como ustedes pueden ver, cada elección de un año, y estamos hablando de 6, acá tendríamos 6 láminas, acá tenemos 16 circunscripciones, acá tenemos otro gráfico. Fácilmente acá en un PowerPoint, esto implicaría por bajo casi 30 láminas de PowerPoint y tener que ver una por una. Acá digamos que ustedes al momento de analizar su información, pues van mostrando lo que necesitan y no tienen que rehacer la presentación, sino que ya tienen pues una base de datos alimentada, visualizada, para ir compartiendo la información que se necesita. Acá tenemos también lo que les mencionábamos, el análisis de los filtros. Acá, digamos, se le metieron 2 filtros. Un filtro por año de elección y un filtro por número de circunscripción. Acá ustedes pueden ver el padrón electoral, los votos totales, votos válidos, votos nulos, votos no marcados. Acá estoy viendo la circunscripción 14 en el año 2018. Pero si quiero ver la 12, pues le doy clic al número 12. Y de paso, pues el mapa se me reordena. Entre más grande es la esfera, más grande es el padrón, ¿sí? Perdón, son los votos válidos, que es lo que estamos reflejando acá, perdón. Entre más grande, mayor el número de votos válidos. Entonces, pues, obviamente al momento de buscar votos, espacialmente en las circunscripciones de paz, habían listas con 2 candidatos. Entonces, uno podría en este caso sugerir, venga, un candidato se orienta a este espacio territorial y el otro se orienta a este espacio. Y bueno, espacialmente uno puede decir, venga, dónde hay mayor peso electoral, dónde hay que enfocar la campaña, espacialmente cuáles son los temas de demanda entre uno y otro. Bueno, parte de las estrategias que todos ustedes saben que se gestionan en el plano electoral. Acá me puedo ir a la circunscripción 3 y obviamente estos números que ven ustedes acá, esta especie de indicadores de desempeño, pues se van moviendo y así cada uno a la vez también se mueve. Y si quiero cambiar de año, pues obviamente el mapa no se mueve, pero si ustedes ven los valores, las barras de colores, ese sí se va moviendo año a año. Entonces también podemos jugar con esa información. Acá tenemos otro ejemplo también con otro cuadro de abstencionismo electoral y abstencionismo activo, que también pues como ustedes pueden ver, ahí se está
en este caso, lo tenemos desde el 2018, perdón, para que se pueda correr, tendría que seleccionar todos estos años, acá. ¿Por qué? Porque este es un filtro para todos los objetos visuales. Entonces ahí sí, al momento de darle play, ustedes ven ahí cómo se empieza a correr el gráfico. ¿Por qué? Porque cuando el filtro, ustedes lo colocan así, le están diciendo a Power BI que el filtro aplica para toda la página. Al inicio, ¿por qué no corrió? Porque solamente en este caso tengo seleccionado el 2018, entonces no corre porque no hay más datos. Si le voy agregando o seleccionando más datos, pues obviamente el modelo empieza a correr más. Acá tengo el padrón y el abstencionismo electoral. En este caso, como ustedes pueden ver, hay un abstencionismo para Tierra Alta de 0.55 y ahora que pongo 2018, Tierra Alta tiene 0.48. ¿Por qué? Porque acá es el abstencionismo electoral y el padrón del 2018. Pero cuando empiezo a seleccionar varios valores, estos valores de aquí van cambiando porque justamente lo que me está recogiendo son los promedios, porque así, digamos, se decidió colocarlo. O por ejemplo, si queremos ver una circunscripción en específico, pues le damos clic y esta nos permite, por ejemplo, desplegar estos mapas para poder ver con mayor detalle cada información. Acá, pues obviamente también podemos ver el abstencionismo y la participación, el abstencionismo electoral y el padrón, el abstencionismo electoral y los votos por el no en el plebiscito. Y aquí digamos dónde está el grueso del abstencionismo electoral. Entre más grande, mayor es el abstencionismo. ¿Por qué se hizo énfasis en eso? Porque en Colombia, digamos, ese es un problema mucho más fuerte y obviamente mucho más significativo. Acá, por ejemplo, a las víctimas o a los candidatos, perdón, de la circunstancia, bueno, víctimas porque los candidatos de hecho eran víctimas. Aquí hay un punto importante que llamó mucho la atención y es que la gente piensa que porque eran circunscripciones especiales transitorias de paz, pues todo el mundo votó a favor de la paz. Y algo que a los candidatos pues los cuestionó mucho era reconocer que estaban en territorios donde también había ganado el no. Por ejemplo, en la circunscripción 15, esa de pronto debe estar un poco más abajo acá. En la circunscripción 15 hay un tema, pues obviamente muy interesante, y es que en todos los municipios de esa circunscripción ganó el no. Entonces uno, pues obviamente les decía, al momento de ajustar el mensaje de campaña, pues no puede ser el mismo al de la circunscripción 6, que como ustedes pueden ver, y lo despliego acá, en todos los municipios, pues obviamente ganó el sí. Entonces, acá el sí ganó con una agenda muy fuerte. En el 15, el no ganó. Entonces, obviamente uno dice, acá un discurso a favor de la paz puede ser mucho más significativo y mucho más estratégico para jalar votos que la forma en cómo se gestiona el discurso para la paz en la circunscripción 15. Entonces, digamos que todo este tipo de cosas son interesantes porque muchas veces esa información uno no la alcanza a ver cuando solo tiene tablas y tablas y tablas. El solo hecho de tener colores nos permite ver eso con mayor detenimiento. Y lo otro, pues, estas visualizaciones son muy potentes porque si uno quiere ver dónde ganó el sí, pues le doy clic al sí y de una me ajusta el mapa en dónde ganó el sí y su porcentaje, ¿no? Entonces, claro, en muchas circunscripciones el sí ganó con el 82, el 86, pero hubo otras donde el no fue el que ganó. Entonces, si ustedes ven Nariño, la parte de la costa, fueron regiones todavía pues mucho más fuertes, en las cuales pues digamos tocó ajustar de manera mucho más significativa, ¿no? Por ejemplo, acá el 63%. Hay que recordar que pues obviamente el plebiscito se perdió, pero en estas regiones eso mandaba un mensaje muy, pues muy significativo. Acá, digamos, se colocaban otras visualizaciones para poder ver otra información, dónde ganó el sí, dónde ganó el no, qué porcentaje de votos tenían. Por ejemplo, en la 14, en todo ganó el sí.
En la circunscripción 16 hubo un municipio donde ganó el no. Y así, por ejemplo, uno va jugando con la información y eso también permite que el acompañamiento, la asesoría sea mucho más efectiva y que eso también a ustedes no les implique un reproceso de datos. Acá, por ejemplo, en términos electorales, perdón, esta es una aplicación que era compartida, entonces por eso estas visualizaciones de acá no se pueden ver tan fácilmente. Hay que abrirlas, colocar las credenciales, pero en general digamos que acá estamos viendo el número de partidos, el número efectivo de partidos y obviamente el tema de las varianzas, que básicamente lo que eso nos permite ver, una varianza es qué tanto ese número de partidos, a pesar de que tiene un promedio, pues se abre o no, que era un poco lo que hablábamos con el tema de los rangos. Acá, por ejemplo, podíamos ver el índice de concentración de votos, o sea, en donde, digamos, pocos partidos acumularon muchos votos. Entonces, lo que decíamos, entre más alto, el sistema es más bipartidista. Entre más bajo, el sistema es más multipartidista, por decirlo de cierta manera. Entonces, acá uno ya puede empezar a sacar valoraciones. Por ejemplo, la circunscripción 16, pues obviamente tiene un nivel de concentración bajo, lo cual apunta a un sistema más multipartidista, un índice de fragmentación alto que también reafirma la idea multipartidista. Los dos partidos más grandes solo concentran la mitad de los votos y la diferencia entre los dos partidos es de casi un 17%, que digamos, eso nos dice que realmente el bipartidismo en la región 16 no es tan fuerte. Ahora, si nos vamos a la 14, ¿qué encontramos? Pues obviamente un nivel muy alto de concentración del 80%, o sea, la región 14 se comporta de manera más bipartidista. Los dos partidos concentran el 80% de los votos. El índice de fragmentación es alto, por lo cual uno advierte de que es más bipartidista. Y la competitividad entre el primer y el segundo partido, pues digamos, tiene una diferencia del 20%. Entonces, la 14 nos aparece bipartidista, la 16 multipartidista. Y si nos vamos, pues obviamente para atrás, para, digamos, ver un poco cómo se comporta esto, si buscamos la 16, decíamos, es multipartidista, pero además de eso, ganó el sí. Entonces uno dice, ahí hay más condiciones para tener un discurso todavía mucho más plural y digamos que es mucho más fácil, que era la que habíamos dicho en este caso, la 14, que es multipartidista. La 16, habíamos dicho, tiene una tendencia más bipartidista y en ese caso, en la 16, pues estamos hablando todavía de una región mucho más amplia. Y así, digamos, uno puede ir haciendo diferentes análisis y va con prueba y error montando pues obviamente toda esta información. Y acá finalmente lo que hablábamos de los modelos de regresión, pues también este modelo nos permite en este caso correr regresiones, solo que en este caso estamos hablando de regresiones simples, ¿sí? Que es un poco lo que vemos acá. Acá tenemos la circunscripción 14, pero en este caso se me quedó acá un poco trabado el programa y creo que ya empezó a correr. Entonces, digamos, acá tenemos la circunscripción 14. Y básicamente, ¿esto qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué influye en la participación electoral para que aumente? Entonces, acá fue bastante polémico, pero digamos, en general, ¿qué es lo que decía? Si la gente vota por aumenta los votos por la izquierda, entonces la participación electoral también va a aumentar. Entonces, acá básicamente esto, ¿cómo se lee? Cuando, en este caso, el promedio de la participación electoral aumenta en un 11%, el porcentaje de los votos de izquierda aumentarían en un 6%. Y cuando el promedio de la participación electoral, en este caso, aumenta en un 11%,
los votos de oposición aumentan en un 5,87%. Y los de derecha, en este caso, aumentan de manera todavía mucho más fuerte. O sea, en general acá lo que uno advertía con la información que tenía es que al aumentar la participación electoral, los votos que se veían más favorecidos en la tendencia eran los votos que provenían más de la derecha que de los votos de la izquierda, que digamos, pues, obviamente es un análisis muy por encima, pero que también a la gente lo contrasta, porque básicamente, pues también esto tiene un sentido, ¿no? Y es que estamos hablando de zonas de conflicto donde estuvo la guerrilla, donde históricamente a la guerrilla se le asoció con la izquierda, entonces la gente entendía una afinidad con la guerrilla y con la izquierda como un proceso desdemocratizador, así que una presencia de la izquierda pues hacía retroceder, en este caso, la participación electoral. La gente entendía los votos de derecha como un voto más del establecimiento, con garantías no necesariamente democratizadoras, pero sí garantías de seguridad para ejercer el sufragio, y eso promovía más la participación. Que uno coincida o no con la valoración, digamos que ya es objeto de interpretación, pero uno no puede desconocer cómo también la historia y el conflicto moldearon el comportamiento político y el comportamiento electoral. Entonces, en este momento, perdón por extenderme un poco, quería pues mostrarles este abanico de información para que vean ustedes cómo todo lo que hemos visto en el curso nos puede permitir tener este punto de llegada. Y obviamente mi invitación es la misma, es un tema de testeo, de prueba y error. Se supone que una persona se vuelve experta cuando hace algo durante más de 10,000 horas. Eso es lo que dicen en los procesos de producción. Entonces, ¿qué es lo que toca? Intentar, equivocarse un poquito, volver a retomar, y cuando se tenga la confianza en el manejo de la información, pues uno va a llegar a ciertos momentos donde uno ya va a poder armar la información como le gusta a uno. Pero digamos que estos son herramientas pues muy potentes, creo que contribuyen mucho a la pertinencia de la información, son herramientas que obviamente facilitan también la toma de decisiones. Digamos, a los candidatos en su momento se les facilitó esto para que ellos también pues definieran sus estrategias de campaña. Acuérdense que la mejor estrategia es la que no se cuenta, entonces pues hay información que también no podemos contar, pero que digamos forma parte del ejercicio de montar en este caso una estrategia de campaña. Y lo otro pues que también nos permite concentrar la información. Entonces pues obviamente no importa qué análisis tengamos que hacer, tenemos toda la información en conjunto. Y hay otra cosa muy importante que tiene Power BI, que también me permito compartir muy rápidamente. Perdón, vamos a ver acá. Permítanme, acá en el programa hay una cosa muy chévere, y es que no sé si ustedes ven este botón que dice actualizar. Ese botón, ¿qué importancia tiene? Y me devuelvo otra vez acá. Si ustedes se fijan, yo tengo el programa en el mismo archivo que la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos yo la puedo abrir. En este caso tengo las elecciones del 2018, digamos no he metido los datos del 2022, pero yo acá abajo puedo seguir metiendo datos del 2022. Guardo el archivo, lo cierro, y aquí en Power BI, en esta parte de actualizar, yo le doy clic y todo lo que actualicé en el Excel se actualiza en esto. Entonces, pues obviamente los ajustes irían, por ejemplo, en términos de los filtros, que ahora tendría, por ejemplo, un filtro adicional que sería el del 2022. Entonces, un poco así como la arquitectura que históricamente usaban los mayas, es que sobre una piedra inicial yo construyo más información y nunca se pierde, sino que por el contrario se va robusteciendo más. Eso era un poco, digamos, Diego y estimados colaboradores, el ejemplo que les queríamos mostrar como especie pues de masterclass para ver un poco la funcionalidad de este elemento.
Perfecto, Héctor. Bueno, muchísimas gracias por esa explicación y también por compartirnos ese ejercicio práctico, un ejercicio justamente que se desarrolló y que, como ustedes se dan cuenta, se utilizó en este caso en un proceso electoral, pero que puede ser adaptado a los contextos y necesidades que cada una de las personas tiene acá, dependiendo de sus áreas de investigación, sus áreas de trabajo y los objetivos mismos que se definieron una vez iniciaron con este proceso de búsqueda de datos y de información para poderlo visualizar, para poderlo contar y para poderlo hacer un poco más tangible, más práctico, mucho más didáctico y mucho más útil también en los análisis y actividades que ustedes desarrollan usualmente. En este caso, seguramente muchos de ustedes trabajos relacionados con los grados de influencia y liberal que se están gestando en la región y que por supuesto se pueden empezar a representar de una manera mucho más fácil, gráfica y en este caso, por ejemplo, ayudados con herramientas como Power BI o algunos otros momentos que se pueden, o más bien otras herramientas que se pueden utilizar para facilitar estos procesos. No sé si hasta acá tengan algunas dudas, comentarios, preguntas para Héctor relacionadas justamente con esta navegación de datos, con la forma en que se está visualizando, con la forma en que se construyeron estas bases para llegar hasta este punto de visualización, o si quieran compartir algún comentario adicional con él. Recuerden que pueden levantar su mano, pueden escribirnos al chat y los estamos leyendo. Laura tiene una pregunta en cuanto a la durabilidad de la información. No sé, Laura, si quieras abrir tu micrófono y nos compartas la pregunta. Hola, pues digamos que yo ya terminé todo y pues bueno, faltaría como el certificado y todo esto. Pero digamos, mi pregunta va planteada en frente a, digamos, si yo quiero revisar nuevamente la información, ¿por cuánto tiempo lo va a tener disponible? O sea, como los videos y las guías, o sea, como que ingresar a la plataforma nuevamente, si hay una caducidad tipo de un año, si no hay, un mes, no sé, algo así. Gracias, Laura, por tu pregunta. Bueno, en este caso, como les contaba al inicio, justamente, si bien ustedes ya van a acabar los contenidos y este domingo finaliza formalmente el curso y se cierra el espacio de las evaluaciones, van a tener disponibles en la plataforma con su misma cuenta de usuario el curso todo el tiempo. Quiere decir que van a poder revisar todas las lecturas, todos los videos, repasar las evaluaciones de aquí hasta que sigan manteniendo su cuenta en el portal de Red Innovación, así que no van a perder esa data. Igual ustedes pueden, por ejemplo, las lecturas descargarlas o los videos también, digamos, condensarlos en sus archivos digitales. En sus archivos digitales. Entonces no va a haber problema, Laura, de que de pronto pierdas esta información, sino que la vas a poder revisar de manera periódica. Exacto, como nos dice David, es un proceso de prueba y error justamente de adaptar estas formas de visualizar los datos y utilizarlas en los contextos necesarios. Ahí Héctor nos dice que más o menos debemos hacerlo por 420 días para que ya sea una tarea fácil y digamos que seamos expertos en el tema. Pero no, sí, realmente es una herramienta muy útil que facilita la forma en que ustedes van a contar de esta data que están recolectando referente a los temas de trabajo. María Puerta, tienes la manito levantada. Muchas gracias. Yo quería preguntar porque pensaba que se podía instalar la aplicación en la computadora, pero yo tengo Mac. Entonces dice que solamente puedo bajar la aplicación en una tablet o en un celular. Entonces tengo que trabajar directamente en la web, ¿no? ¿Hay alguna diferencia teniendo la aplicación en un dispositivo? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la calidad, la velocidad? O sea, me gustaría saber si hay algo que me perdería por no tener una computadora que no sea Mac. Gracias. María Puerta, un cordial saludo y muchas gracias por su interés en este tema. Pues efectivamente es relativamente un poco más sencillo cuando uno tiene el programa en el computador. Pues personalmente me resulta más cómodo, pero en general digamos que hoy hay mucho trabajo en la nube. A veces un poco lo que cambia es que, pues, obviamente hay algunos comandos que cambian de posición o hay algunos comandos que en vez de darle un clic hay que darle 2 clics para poder acceder a él, pero usted perfectamente lo puede trabajar
desde la nube o desde la página web. Acá me permito compartirle nuevamente. Este, digamos, es ¿cómo se llama? El documento que teníamos. Acá está cargado y aquí tiene la opción editar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene el programa guardado, usted tiene estas opciones. Tiene filtros, tiene visualizaciones, tiene campos y obviamente usted aquí puede cargar toda la información. Y obviamente tiene todos los datos acá. Acá, como les mencionaba, le permite ver la visualización, acá le permite ver la base de datos y aquí, digamos, es ya el query, que en este caso yo solamente metí un archivo. Si nosotros nos vamos a la página web, acá está este enlace que dice editar y cuando le damos editar, pues nos vuelve a aparecer un formato muy similar. Si usted ve, aparecen los filtros, aparecen las visualizaciones y los campos. Y acá, digamos, en este caso, me aparecen todas las variables que yo construí y que, digamos, decidí utilizar. Entonces es bastante similar, pero pues sí tiene algunos cambios. Usted puede ver acá, digamos, archivo, vista. Tiene una cosa muy chévere, que es el diseño para móviles, que digamos usted rearma la posición de las visualizaciones para que se puedan ver mucho más fáciles desde un celular. Entonces eso también es muy potente para en este tiempo de las redes sociales poder enviar información. Esto es, digamos, lo que va a ver usted en la página web. Y lo que ve usted acá en el documento son otros comandos mucho más fáciles de manejar, pero funcionalmente lo puede hacer tanto en la web como en el programa y debería tener el mismo desempeño. Lo otro es que esto va avanzando, entonces a veces uno tiene que agregar algunos complementos para que uno, digamos, pueda visualizar esto en una Mac o digamos lo que pasa acá, digamos acá yo tengo un R que es para programación. O por ejemplo Python, que también es para programación, pero en vez de abrir Python, por ejemplo, lo que se usa es que uno accede a Anaconda y desde Anaconda uno entra a Python para programación. Entonces, algo así también con el tema de Mac, algunos complementos y ya los podría usar. Muchísimas gracias, muy amable. A usted. No sé si de pronto tengamos alguna otra inquietud, alguna pregunta que se haya quedado después de haber desarrollado ya la mayoría de los 4 módulos que componen este curso. Si quieran compartirnos quizás algún comentario adicional, alguna observación justamente de estos contenidos y de que quizás creen que puede sumársele al espacio, quizás más adelante hacer algún otro tipo de evaluación o análisis con respecto a otros tópicos que consideren necesarios. También es el espacio para que lo puedan hacer de forma tranquila y justamente que podamos nosotros fortalecer estos momentos de aprendizaje que hemos querido colocar a disposición de ustedes, también por solicitud previamente de ustedes en algunos momentos y identificada la necesidad de aprender estas herramientas que se pueden utilizar para recolectar, para analizar y para visualizar los datos. Entonces, si alguien tiene de pronto algún comentario adicional, si no, nuevamente agradecerles mucho por el espacio, por su atención, por habernos acompañado en este primer curso de herramientas y análisis de recolección de datos. Un agradecimiento también muy especial a Héctor por haber no solo diseñado el contenido del curso y habernos entregado estas herramientas y compartido su experiencia, sino también por habernos acompañado en estos encuentros justamente para facilitar este proceso, para hacerlo mucho más amigable y para poder mezclar un poco los temas sincrónicos y asincrónicos que seguramente fortalecen mucho más las capacidades y nos permiten adaptar mucho más estos conocimientos a los contextos en los cuales cada uno y cada una de ustedes está desarrollando sus actividades. Así que un agradecimiento muy especial para él justamente por estar en este espacio. A ustedes recordarles justamente que hasta el día domingo tendrán la posibilidad de presentar su última evaluación correspondiente al módulo 4 para obtener la certificación del espacio y también pueden contactarnos en caso de que tengan dudas, inquietudes adicionales, que quieran compartir algún tipo de experiencia, si de pronto más adelante utilizan este tipo de herramientas y de contenidos para algún proceso de investigación que estén llevando a cabo, algún tipo de desarrollo que estén realizando,
también los invitamos a que nos puedan compartir esto. Para nosotros es, por supuesto, muy importante saber que estas herramientas se están colocando en práctica y están incentivando y fortaleciendo sus capacidades, así que no duden en escribirnos para que podamos conocer justamente en qué momento estamos. Muchos y muchas de ustedes participaron de algunas mesas de trabajo que realizamos meses anteriores justamente sobre este análisis de la influencia liberal en América Latina y el Caribe, y les voy contando que seguramente algunos y algunas de ustedes serán contactados más adelante por nosotros para seguir en este proceso de trabajo, para seguir en la investigación, para actualizar cierta información y, por supuesto, seguir construyendo una cultura democrática regional. Entonces, yo creo que no les quitamos mucho más tiempo, agradecerles nuevamente por habernos acompañado, esperamos que haya sido de mucha utilidad este espacio, que puedan, por supuesto, implementar estas estrategias y que puedan seguir en estos desarrollos según sus contextos de las actividades que están ejecutando actualmente. Así que bueno, un abrazo a todas y a todos y esperamos vernos en un próximo espacio, en un próximo encuentro, sea curso, sea mesa de trabajo, o por el mail, por donde consideren necesario. Así que estén muy bien y feliz tarde para todos y para todas.